Hola, mi nombre es Lady Padilla y les voy a exponer sobre los juicios ejecutivos en la Cátedra de Derechos Civiles y Mercantiles Especiales. El primero del que les voy a hablar es el juicio de hipoteca. Este es un procedimiento de ejecución a través del cual se ordena la venta de un bien inmueble que estaba agravado con una hipoteca por incumplimiento del deudor de las obligaciones garantizadas con la hipoteca. Se trata de un verdadero proceso ejecutivo donde se resguarda el derecho de defensa, garantizando la oportunidad de oposición a la ejecución. Protege la celeridad del proceso mediante la limitación de las defensas oponibles y la posibilidad de que, a falta de actividad del intimado para formular la oposición, se consolide un título ejecutorio y se pase sin más a ejecutar el derecho de intimación como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Su base legal se encuentra establecida en los artículos 660 al 665 del Código de Procedimiento Civil, siendo la norma rectora el artículo 661. Los requisitos del juicio de hipoteca son: primero, debe acompañar al libelo de la demanda el documento registrado, constitutivo y validez del registro en cuanto a la oficina correspondiente competente. Segundo, la demanda solo será conocida por el tribunal competente en la materia. Tercero, que los documentos presentados no se desprenda que el crédito está prescrito. Cuarto, que la obligación garantizada no esté sujeta a condiciones u otras modalidades. Y adicionalmente, la jurisprudencia ha establecido que el objeto de la obligación garantizada debe estar válidamente establecido en el documento hipotecario. Ahora bien, en cuanto al procedimiento de intimación, es un procedimiento de conmisión, no de ejecución, con carácter sumario, dispuesto en favor de quien tenga derechos creditorios que hacer valer, asistidos por una prueba escrita, cuya finalidad es proveer un título ejecutivo rápido y poco dispendioso. Su base legal se encuentra establecida en los artículos 640 al 652 del Código de Procedimiento Civil. El procedimiento de intimación debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, la demanda debe estar fundada en instrumento público o privado, reconocido o tenido legalmente como tal. Y la pretensión está sostenida por los instrumentos que califica la norma contenida en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil. Segundo, la demanda solo será conocida por el juez del domicilio del deudor, que sea competente por la materia y por el valor. Tercero, la pretensión del demandante sea el pago de una suma líquida y exigible de dinero o de una cosa mueble determinada. De las medidas cautelares se haría procedente la solicitud de embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. Si la demanda se acompaña con instrumento público, privado, reconocido o tenido legalmente por reconocido y aceptadas o letras de cambio, pagaré, cheques y en cualesquiera otros documentos negociables, el juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles y prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. El decreto de intimación será motivado y expresará el tribunal de que lo dicta el nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado, el monto de la deuda con los intereses reclamados o la cosa o cantidad de cosas que deben ser entregadas, y la suma que a falta de prestación en especie debe pagar el intimado, las cosas que debe pagar que no excedan del 25% del valor de lo demandado, el apercibimiento de que dentro del plazo de 10 días a contar de su intimación debe pagar o formular su oposición, y que no habiendo oposición se procederá a la ejecución forzosa. A propósito de la oposición del intimado, la manifestación de voluntad de oponerse a la intimación no requiere ser motivada. Los efectos procesales de la oposición en el juicio por intimación varían respecto a los de ejecución, de hipoteca y de prenda, pues en los tres casos se suspende de inmediato la ejecución y se asume el procedimiento ordinario que corresponde a etapas distintas. En caso de oposición, en el supuesto de haber promovido el intimado cuestiones previas o impugnado algún tipo de instrumento, tales acciones pueden calificarse de extemporáneas.
y en consecuencia deben cumplirse nuevamente tal acción en el acto de contestación de la demanda. El intimado puede hacer oposición aún después del vencido el término fijado en el decreto, si prueba que no ha tenido conocimiento oportuno de él, por irregularidades de la notificación o por caso fortuito o fuerza mayor. En cuanto al juicio de cuentas, este es un procedimiento no motorio, documental, en el cual no se llama al demandado para que conteste la demanda, sino que tiene por finalidad obtener de la persona que por cualquier causa haya administrado o hubiera estado encargado de bienes ajenos que rinde informes sobre su actuación. Tiene su base legal en los artículos 673 al 689 del Código de Procedimiento Civil, siendo la norma rectora el artículo 673. Los requisitos de admisibilidad son los siguientes. Primero, el demandante debe acreditar de modo auténtico la obligación que tiene el demandado de rendir las cuentas según el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil. Segundo, la demanda debe ir dirigida contra tutor, jurador, socio, administrador, apoderado o encargado de intereses ajenos. Tercero, el demandante deberá estimar y exigir la suma que deberá recibir como resultado de las cuentas. Este requisito se deriva del efecto de ejecución de la falta de oposición. A propósito del decreto de intimación, se intimará el demandado para que presente la cuenta dentro de los 20 días siguientes a la intimación. La intimación debe ser personal, pues solo el demandado o su apoderado podrán rendir cuenta. Se procederá a dictar el fallo sobre el pago reclamado por el actor o la restitución de los bienes que el demandado hubiera recibido para el actor en ejercicio de la representación o de la administración conferida. El intimado puede fijar oposición en lugar de rendir las cuentas por una de las causas legalmente establecidas. Estas son: primero, la oposición debe estar acompañada de prueba escrita. Segundo, el efecto de la oposición es suspender el juicio de cuentas, quedando citadas las partes para la contestación a la demanda dentro de los 5 días siguientes. Tercero, a falta de reglas especiales se aplican las de procedimiento ordinario a la contestación de la demanda, por lo tanto pueden oponerse cuestiones previas, y si el demandado, a pesar de su oposición, no contesta, se tendrá por confeso. Y por último está el juicio de ejecución de prenda. Es un mecanismo procesal eficiente, expedito, sumario, no contradictorio ni acumulable a ningún otro proceso, para ejecutar los bienes prendarios y hacer efectivo el crédito garantizado. Su base legal está contemplada en los artículos 666 al 672 del Código de Procedimiento Civil. Los requisitos formales para solicitar el juicio de ejecución de prenda son los siguientes. Primero, el acreedor prendario presentará la solicitud al tribunal competente, acompañada del documento constitutivo de la prenda, en concordancia con el artículo 1839 del Código Civil, y pondrá a disposición del tribunal las cosas dadas en prenda. Segundo, son competentes los tribunales de municipio o de primera instancia, dependiendo de la cuantía del municipio donde se resida el deudor o donde se haya contraído la obligación. Regirán las normas atributivas de la competencia en razón de la cuantía, territorio y materia. Tercero, instrumento de fecha cierta que contenga la declaración de la cantidad debida, así como de la especie y de la naturaleza de las cosas dadas en prenda, o una nota de su calidad, peso y medida. En el auto de admisión, el juez acordará la intimación del deudor y del tercero que haya dado la prenda, si fuera el caso, para que pague dentro de los 3 días siguientes a la intimación, bajo observación de que si no paga, se procederá a la ejecución de la prenda. La intimación se practicará personalmente, de no ser posible, se practicará mediante carteles. En cuanto a la oposición, en el procedimiento de ejecución de prenda, tanto el deudor prendario como el tercero pueden hacer oposición a la venta de la prenda, pero en este caso no lo es admitida la oposición si no es presentada por el opositor garantía suficiente para el pago de lo solicitado.